soltó 5.000 gallinas en mi terreno, tratando de arruinarme. Pero me hizo millonaria. Marisol Estrada despertó antes del sol aquel lunes de marzo, como hacía todos los días desde que tenía 7 años, cuando su padre le enseñó que la tierra recompensa a quien la respeta, no a quien duerme hasta tarde. Ella no sabía. En ese momento en que descalzó los pies en el piso frío de la habitación y caminó por la cocina aún en la oscuridad, que aquel sería el día que separaría todo lo que había venido antes de todo lo que vendría después. Fue cuando abrió la puerta de madera y dio el primer paso en el patio de labranza que se detuvo. El ruido llegó antes que la vista. Un cacareo bajo que fue creciendo hasta llenar el aire de una forma que ella jamás había experimentado. Cuando los ojos se ajustaron a la luz tenue del amanecer, la escena que encontró la dejó con el pie suspendido en el escalón. Más de 5.000 gallinas cubrían cada palmo de su terreno, revolviendo los huertos de naranjos que ella había plantado con sus propias manos en los últimos 2 años, pisoteando el sistema de riego que le costó 3 años de ahorros, llenando el aire de polvo y plumas y un ruido que parecía no tener fin. Y en cada pata de cada animal había una etiqueta de color, un color que reconoció de inmediato, el color que don Efraín Villalobos usaba para marcar sus animales desde hacía más de 20 años. Marisol se quedó quieta por largos segundos, mirando lo que se había convertido el terreno de sus padres. La mente intentaba encontrar una explicación racional, algo que tuviera sentido, pero el olor pesado a plumas y el polvo blanco que subía del suelo no dejaban espacio para nada más que el asombro. Las gallinas eran de la raza grande, de plumas color cobre rojizo, y circulaban sin prisa por el patio de labranza como si todo aquello les perteneciera desde hacía mucho tiempo. Tomó un respiro profundo, entró de nuevo a la casa, se calzó las botas de hule que estaban al lado de la puerta, se ató el cabello negro con la liga que siempre guardaba en la muñeca y salió otra vez. No corrió, no gritó. Caminó despacio hasta el centro del patio de labranza y se quedó allí parada, mirando a su alrededor, tratando de entender la dimensión de lo que estaba viendo. Los huertos de naranjos que había plantado en los últimos 2 años tenían las ramas torcidas, muchas con las raíces parcialmente expuestas por el constante revolvimiento de las aves. El tubo de riego que había apagado en 8 abonos estaba partido en 3 pedazos. La cerca de madera del fondo del terreno había cedido en al menos 2 puntos, y los animales se desbordaban hacia la franja estrecha de tierra que separaba su propiedad del terreno de doña Lourdes Valadez, la vecina con quien no intercambiaba más de 2 palabras desde la pelea por la cerca que ocurrió 2 años atrás. Marisol se agachó, tomó una de las gallinas en brazos con cuidado y examinó la etiqueta atada en la pata. Era naranja, el color que don Efraín Villalobos usaba en todos sus animales desde que llegó a la región hace más de 20 años. Efraín, dijo en voz baja, sin ira aparente. Era solo la confirmación de lo que el estómago ya había dicho. Soltó la gallina. El animal cacareó una vez, se acomodó, y se fue caminando con ese andar propio de las gallinas, como si nada en el mundo fuera problema suyo. Marisol las observó por un momento. Luego levantó los ojos hacia el terreno entero, que sus padres habían construido con casi 30 años de trabajo, que ella le había prometido a su padre que no dejaría caer, que don Efraín había intentado comprar 3 veces y había escuchado 3 veces la misma respuesta. No estaba en venta, nunca lo estaría. Entró a la cocina, encendió la estufa, puso agua a calentar y se sentó en la mesa de madera vieja que había sido de su padre. La mesa tenía 2 marcas de hierro caliente en la esquina izquierda, de cuando su madre olvidaba la tetera encima en los días de prisa. Había una raya larga de navaja que su padre había hecho una tarde de enojo y de la que después se avergonzó por años. Marisol pasó el dedo por aquella raya mientras esperaba el café y pensó que hay cosas que una mesa guarda mejor que cualquier cajón. La mente volaba. Don Efraín había ido hasta su portón 3 veces en los últimos 18 meses. 3 veces con la sonrisa tranquila de quien está haciendo un favor, una propuesta en la mano, y el tono de quien no espera una negativa.
La primera vez, había dicho que la tierra se estaba quedando sola, que ella estaba sola, que sería difícil mantener todo aquello sin ayuda. Marisol había escuchado en silencio hasta que terminó y solo dijo que el terreno no estaba en venta. Don Efraín había asentido con una sonrisa que decía que entendía, que respetaba, que ella era muy joven y muy valiente. Aquella sonrisa se le había quedado por días. La segunda vez había aumentado la cantidad. Trajo un papel con números que, admitió para sí misma, eran más de lo que ganaría en 5 años de naranjos. Pero el terreno había sido construido con las manos de su padre y su madre, y ningún número borraba eso. Dijo que no por segunda vez, esta vez sin esperar a que terminara el argumento, lo que hizo que la sonrisa de don Efraín temblara por una fracción de segundo antes de recomponerse. La tercera vez, don Efraín llegó diferente, sin papel, sin sonrisa ensayada. Se quedó apoyado en el portón con los brazos cruzados y dijo que la región estaba cambiando, que llegarían nuevos compradores, que quizás valía la pena pensarlo antes de que fuera tarde. Había algo diferente en aquella advertencia. Ya no era una propuesta de negocio. Era otra cosa. Marisol no respondió. Solo cerró el portón. Él se fue sin mirar atrás, y ella se quedó viendo el polvo que el coche levantó en la carretera por un buen rato. Creyó que aquello había terminado. No fue así. El café silbó. Se levantó, llenó la taza que había pertenecido a su madre. Una taza de loza blanca con una flor azul mal pintada que su madre había recibido de una vecina y nunca tiró. Y bebió de pie junto a la ventana. Afuera, las gallinas seguían cacareando. El sol empezaba a aparecer detrás de los cerros que cerraban el valle al fondo, pintando el terreno de una luz dorada que se veía extrañamente hermosa por unos segundos antes de que recordara lo que estaba viendo. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan, pero antes que nada necesitaba intentar sacar esas aves del terreno. Pasó las 2 horas siguientes intentándolo. Con el palo de la escoba, con un balde, con bambú cortado del fondo de la propiedad, trató de crear una especie de pasillo para empujar a las gallinas de vuelta al lado del terreno de don Efraín. Por cada grupo que lograba mover hacia un lado, otras 30 llegaban por el otro. Las aves no le tenían miedo, lo que lo hacía todo más difícil, porque en lugar de huir, simplemente se desviaban con calma y volvían a hacer lo que estaban haciendo. Había algo casi absurdo en eso, en aquella resistencia tranquila y sin malicia, como si las gallinas no hubieran recibido el aviso de que eran parte de un plan. Después de 40 minutos, tenía las palmas de las manos raspadas de sostener el bambú, la rodilla izquierda sucia de tierra por haberse caído al resbalar y la camisa de cuadros roja que había sido de su padre manchada de polvo blanco. Se detuvo. Respiró. Se sentó en medio del patio de labranza con las aves alrededor y se quedó mirando el cielo por un momento. La camisa era vieja, pasada de moda, 2 tallas más grande de lo que necesitaba. Su padre la había olvidado colgada en el galpón el día que se fue a casa de la tía Beatriz. Marisol la había lavado, doblado y guardado. Y una mañana de mucho trabajo se la había puesto sin pensar. Se quedó mirando la tela de cuadros desteñida y sintió algo que no pudo nombrar con claridad. Una mezcla de nostalgia y determinación que a veces ocupaban el mismo lugar en el pecho. Fue entonces cuando escuchó el ruido de la moto frenando en la carretera. Manuel Quintana tenía 23 años y hacía repartos de paquetes en la región desde hacía 2 años. Conocía cada camino de tierra de esa parte de la ciudad costera de San Juan de las Huertas, conocía cada portón, cada perro bravo, cada curva traicionera bajo la lluvia, pero nunca había visto nada parecido a aquello. Cuando frenó la moto y se quitó el casco para ver mejor, la boca se le fue abriendo despacio, mientras los ojos recorrían el terreno lleno de aves. «Dios mío», murmuró. Marisol lo vio y levantó la mano en señal de saludo. Manuel bajó de la moto sin darse cuenta de que estaba bajando. Caminó hasta la cerca y se quedó mirando con un asombro que a ella le pareció casi cómico en otro contexto. El polvo había vuelto a levantarse con el movimiento de las aves
y bajo el sol de la mañana adquiría esa coloración anaranjada que parecía humo. Luego metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó el celular. «¿Puedo?», empezó. «Puede», dijo ella, antes de que terminara. No sabía aún por qué dijo eso. Tal vez era el agotamiento. Tal vez algo dentro de ella supiera, sin que la mente hubiera llegado allí todavía, que aquella imagen valdría más de lo que parecía en ese momento. Manuel filmó las aves de cerca, el terreno, los huertos de naranjos con las ramas revueltas, los pedazos de tubo esparcidos por el suelo. Luego caminó un poco hacia un lado y filmó el conjunto, la casa al fondo, las colinas, la dimensión del problema. Marisol se quedó quieta en medio del patio de labranza durante todo eso, la camisa a cuadros, las botas de hule, el cabello recogido. Luego él volteó la cámara hacia ella y le preguntó si quería decir algo. Marisol negó con la cabeza. Él bajó el celular, lo guardó en el bolsillo y se quedó mirando un rato más antes de decir: «Si necesitas cualquier cosa, llámame. Mi número está en el adhesivo de la caja que entregué aquí el mes pasado». Ella asintió y él se fue. Marisol se quedó viendo la moto perderse por el camino de tierra, el ruido del motor desvaneciéndose despacio hasta que solo quedó el cacareo constante de las gallinas. Pensó que probablemente nunca volvería a ver a ese muchacho. Estaba equivocada. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En ese mismo momento, al otro lado del pequeño pueblo, don Efraín Villalobos tomaba café en la terraza de la casa principal de su rancho, que era 3 veces más grande que el de Marisol, con la expresión tranquila de quien no tiene nada de qué preocuparse. A su lado, de pie con los brazos cruzados, estaba Hugo Villalobos, el sobrino que había contratado para trabajar en la propiedad hacía 6 meses. Hugo tenía 27 años, era delgado y rápido, y tenía el defecto de creer que hacer cosas malas para alguien mayor era lealtad. «¿Está todo como te dije?», preguntó Efraín sin mirarlo. «Sí, tío. Abrí los portones y los corrales durante la madrugada. Me llevé unos 40 minutos. Se fueron todas». Efraín bebió un sorbo de café y se quedó mirando la plantación al fondo. Tenía 64 años, el cabello completamente blanco, manos gruesas de quien había trabajado mucho antes de ganar suficiente dinero para contratar a otros para que trabajaran por él. Había llegado a la región proveniente del norte del estado con una herencia de su padre y una capacidad rara para identificar lo que tenía valor donde otros solo veían dificultad. Había comprado terrenos, formado alianzas, y a lo largo de 20 años se había convertido en el nombre más influyente de la Unión Ganadera Regional. Presidencias, comisiones, nombramientos, todo pasaba por él. Pero había un problema, un pedazo de tierra de 18 hectáreas que quedaba exactamente donde él necesitaba que quedara, y cuya dueña tenía la molesta característica de no querer vender. «Ella va a llamar pidiendo ayuda», dijo Hugo con una sonrisa que el tío no compartió. «Ella no va a llamar pidiendo nada», respondió Efraín, aún mirando la plantación. «Ella se va a hundir sola, y cuando esté harta de hundirse, va a vender». Hugo no respondió. Había algo en el tono del tío que no invitaba a la conversación. Efraín tenía una forma de hablar que reducía el espacio alrededor de las palabras hasta que no quedaba lugar para que el otro se moviera. Lo que Efraín no dijo aquella mañana, y lo que Hugo no sabía, era el motivo real de toda aquella maniobra. 3 semanas antes, el cuñado de Efraín, que trabajaba como responsable administrativo en la Cooperativa Agrícola del Valle, había comentado en familia, sin intención de revelar un secreto, que la directiva estaba finalizando un mapa de una nueva ruta de distribución. La ruta acortaría camino entre la producción del interior y el puerto de salida, y pasaría por una franja específica de tierra en la región. Efraín había pedido ver los mapas preliminares al día siguiente, con el pretexto de verificar si sus propios terrenos se verían afectados. Lo que vio fue que la ruta pasaba por el límite este del rancho de Marisol,
lo que volvía a aquella tierra estratégicamente valiosa de una manera que duplicaría el precio en cuestión de meses cuando la información se hiciera pública. Él había salido de la oficina del cuñado aquella tarde con el estómago apretado. Todos aquellos meses de propuesta, de espera, de paciencia, y el terreno que había intentado comprar por un valor razonable estaba a punto de valer el doble o el triple. Necesitaba que ella vendiera antes de que eso ocurriera. Mientras tanto, Marisol había vuelto a entrar a la casa después del segundo intento frustrado de mover las aves. Esta vez tenía sangre seca en uno de los dedos, donde el bambú le había cortado la piel. Se lavó las manos en el fregadero, se enrolló un pedazo de tela en el dedo y se quedó mirando la ventana de la cocina que daba al patio de labranza lleno de gallinas de rancho. Su papá necesitaba saberlo. Eso era lo primero que decía la mente. Pero lo segundo decía que no, que don Javier Estrada tenía 66 años y un corazón que había pasado por un susto grave 8 meses atrás, y que él estaba viviendo en el cuarto de atrás de la casa de la tía Beatriz, en San Juan de las Huertas, precisamente porque el médico había dicho que el esfuerzo físico en el rancho no era recomendable por al menos un año. Marisol le había prometido a su papá que iba a cuidar del rancho. Le había dicho que todo estaba bien, que la producción seguía, que no tenía que preocuparse. Se lo había dicho en la última visita, hacía 3 semanas, mientras el papá se sentaba en la terraza mirando el terreno con esa mirada de quien sabe que está lejos de donde debería estar. Pero lo acepta porque no tiene otra opción. Llamar ahora con una crisis así sería romper las dos cosas al mismo tiempo, la promesa y su paz. No llamó. En cambio, fue al cajón de la cocina donde guardaba documentos, sacó un cuaderno viejo y una pluma y empezó a anotar. Número estimado de gallinas. Entre 4 y 6,000. Daño visible a los huertos de naranjos. Parcial, ramas revueltas, algunas raíces expuestas. Sistema de riego. Tubo principal roto en 3 puntos. Cercas. 2 puntos de ruptura en el fondo del terreno. Escribió todo con letra pequeña y controlada, como si escribir hiciera las cosas más manejables de lo que eran. Luego detuvo la pluma en la página y se quedó mirando lo que había escrito. Pensó en don Efraín. Pensó en los 3 noes que había dicho. Pensó en su mirada la última vez, cuando se fue sin decir nada. Había un detalle que le molestaba. Si quería obligarla a irse, ¿por qué no simplemente dejar que el terreno acumulara deudas? ¿Por qué una maniobra complicada con las gallinas? ¿Cuál era el costo para él soltar 5,000 aves y perder el control de ellas? Había algo que no estaba viendo. Una pieza que faltaba en medio del cuadro, y esa ausencia era más inquietante que el caos allá afuera. Pero ese pensamiento quedó para después. Ahora había algo más urgente. Necesitaba un registro. Necesitaba que existiera, en algún lugar, una prueba de que aquello había ocurrido y de que las aves no eran de ella. Tomó la bolsa, las llaves del carro viejo que estaba en el galpón, y se fue al pueblo. La notaría pública quedaba en una calle tranquila en el centro de San Juan de las Huertas, en una casa antigua con ventanas de madera pintadas de verde que nunca se descascaraban porque el dueño las repintaba cada año antes de la temporada de lluvias. Marisol conocía al atendiente de vista, un hombre como de 40 años que usaba lentes y siempre tenía un aire de quien acababa de recibir una noticia desagradable, no por maldad, sino por el tipo de historias que el trabajo traía. Ella explicó lo que quería. Él la miró por encima de los lentes con una expresión que ella interpretó como confusión, pero que en realidad era la sorpresa genuina de alguien que nunca había recibido esa petición específica. ¿La señora quiere registrar que encontró animales abandonados en su propiedad? Eso, con fecha, hora y la descripción de lo que encontré. Y quiero mencionar que los animales tienen etiquetas de identificación que pertenecen a don Efraín Villalobos. El atendiente se quitó los lentes, limpió el lente en el delantal, se los volvió a poner y la miró de nuevo. ¿La señora está segura de que son de él? Lo estoy. Él se quedó en silencio por un momento, como si esperara que ella añadiera algo. Ella no añadió nada. Luego él abrió el cajón, sacó un formulario
y empezó a llenarlo. Cuando salió de la notaría pública con el documento doblado en el bolsillo de la camisa, Marisol se quedó parada en la banqueta por un momento, con el sol del mediodía dando de lleno en el asfalto. El papel era simple. No tenía fuerza suficiente para procesar a nadie por sí solo, pero tenía fecha, hora y el nombre de Efraín asociado a los animales encontrados en su propiedad. Y eso existía de una manera que la memoria de una persona no existe, en papel, con sello, con firma de un tercero. Ella volvió al coche. Antes de encender el motor, el celular vibró. Número desconocido. Bueno, Marisol, voz de mujer. Soy Verónica, Verónica Vizcaíno. Estudiamos juntas en el bachillerato agropecuario. Marisol tardó un segundo en acceder a la memoria. Verónica, cabello crespo, siempre con una propuesta en la punta de la lengua, siempre con un negocio nuevo que mostrar, siempre 2 pasos adelantada en algún plan que ella misma había inventado. Habían estudiado juntas por 2 años y luego perdido el contacto gradualmente, de la forma en que el contacto se va perdiendo cuando 2 modos de ser ya no encuentran motivo suficiente para mantenerse. Verónica, ¿cómo supiste? Mi prima vive cerca de tu rancho. Me llamó en la mañana. Dijo que había un montón de gallinas en tu terreno. ¿Es cierto? Sí. Hubo una pausa. ¿Puedo ir mañana? Tengo una idea que creo que te puede interesar. Marisol miró por la ventana del coche hacia la calle vacía del centro del pueblo. La farmacia del otro lado tenía la puerta abierta y el ventilador de techo visible adentro, girando despacio. Una señora mayor salió cargando una bolsa pequeña y caminó lentamente por la banqueta. Marisol se quedó viéndola hasta que desapareció en la esquina. Sintió el instinto apretarle algo en el pecho, un aviso pequeño que aún no tenía palabras. Pero estaba exhausta, y el agotamiento a veces silencia el instinto con más eficiencia que cualquier argumento. «Puedes venir», dijo. Esa tarde intentó de nuevo organizar las aves. Había llegado de la notaría pública con la idea de hacer un cercado provisional para concentrar los animales en un lado del terreno mientras pensaba qué hacer. Pero apenas había clavado la primera estaca cuando escuchó la voz de doña Lourdes del otro lado de la cerca que dividía los 2 ranchos. ¿Qué es ese ruido desde la mañana? Marisol se enderezó. Doña Lourdes tenía 68 años, cabello corto teñido de negro y una postura que no invitaba a la intimidad. Era una mujer que había trabajado mucho, perdido a un esposo por una enfermedad larga y lenta, y se había quedado sola en un rancho que era demasiado grande para una sola persona, lo que la hacía, para Marisol, a la vez comprensible y difícil de soportar. Las 2 no se habían hablado bien desde la disputa sobre el límite de la cerca, 2 años atrás, cuando un topógrafo había señalado que la cerca antigua estaba equivocada por casi 1 metro, favoreciendo a doña Lourdes, y ella se había negado a moverla, alegando que la cerca llevaba allí 30 años y que eso valía más que el papel del topógrafo. Marisol había discutido. Las palabras habían sido firmes de ambos lados, y el silencio que vino después tenía la temperatura de algo que no se resolvió, solo se enterró. «Gallinas», respondió Marisol, sin elaborar. Doña Lourdes espió por encima de la cerca y se quedó mirando por un largo momento. Las aves circulaban alrededor de Marisol sin miedo. «¿Son 5.000?» preguntó finalmente. «Más o menos». La vieja se quedó callada. Luego miró a Marisol con una expresión que la joven no pudo leer de inmediato, porque estaba compuesta de cosas que rara vez aparecen juntas. «Esas marcas naranjas son de Efraín», dijo doña Lourdes. «Lo son». Silencio. «El hombre no tiene límite», dijo la vieja, en voz baja casi para sí misma. Había algo en esa frase que iba más allá del momento, como si estuviera aceptando una conclusión a la que había llegado hacía mucho tiempo, y solo ahora la decía en voz alta. Luego se dio la vuelta y se fue sin más. Marisol se quedó mirando el espacio donde había estado. Era la primera vez en 2 años que doña Lourdes le había dicho más de 3 palabras, y ninguna había sido sobre la cerca. Esa noche,
Sentada en la cocina a la luz de la única lámpara que funcionaba bien, Marisol abrió el celular roto y empezó a investigar. No sabía bien qué buscaba al principio, algo sobre gallinas sueltas en propiedad ajena, tal vez sobre qué hacer con animales que aparecen sin dueño. Pero pronto se encontró leyendo sobre razas de gallinas de rancho, sobre producción de huevos, sobre precios por caja en diferentes regiones del estado. Lo que encontró la dejó parada por casi una hora. Las gallinas de Efraín eran de una raza específica, conocida por la producción de huevos con yema de color intenso y sabor diferenciado. Las gallinas criadas sueltas en terreno con vegetación natural, especialmente en contacto con frutas como la naranja que caía y se pudría en el suelo, desarrollaban huevos con características muy difíciles de reproducir en criaderos industriales. El precio por caja de ese tipo de huevo era más del doble de lo que ella ganaba al mes con la venta de naranjas. Cerró el celular y se quedó mirando la pared. 5.000 gallinas, en el terreno de sus padres, con huertos de naranjos. Lo que había llegado como destrucción estaba mostrando otra cara, muy lejana y llena de obstáculos que apenas podía ver, pero presente. Era como cuando la marea golpea la roca y en el momento parece destrucción, pero luego revela lo que estaba escondido debajo. Abrió el celular de nuevo y buscó por 2 horas más. Sobre gallineros, sobre alimentación, sobre manejo, sobre cooperativas que compraban ese tipo de producto. Cuando apagó la luz de la cocina, eran casi las 12 de la noche. A la mañana siguiente, Marisol fue hasta el portón de Efraín. Tocó. Nadie atendió. La casa parecía cerrada, las persianas bajas, el coche no estaba en el patio. Volvió al día siguiente. Lo mismo. Llamó al número que tenía registrado de una conversación anterior. El teléfono sonó 6 veces y fue al buzón de voz. Él había desaparecido intencionalmente. Eso lo entendió demasiado rápido para ser una duda. No era coincidencia, era parte del plan. Lanzar el problema y desaparecer, sabiendo que sin interlocutor, ella quedaría paralizada, sin poder devolver, sin poder reclamar, sin saber a dónde ir. Lo que él no había calculado era que ella no necesitaba un interlocutor para actuar. Verónica llegó al tercer día, como había dicho. Llegó en un coche nuevo, con una maleta pequeña, y una sonrisa que Marisol recordaba haber visto varias veces en el bachillerato agropecuario, la sonrisa de quien tiene un plan y está demasiado emocionado con él para ocultarlo por completo. Tomaron café en la cocina mientras las gallinas cacareaban afuera. Verónica fue hasta la ventana apenas entró, miró por un rato y movió la cabeza despacio, con una expresión que quería ser de sorpresa, pero que tenía algo calculado detrás. «¿Sabes lo que hay aquí?», dijo ella, mirando todavía hacia afuera. «Tengo una idea», dijo Marisol. Verónica se volteó. Tenía el mismo cabello que antes, solo que más corto ahora, y una manera de moverse que era muy enérgica para una cocina de rancho a las 8 de la mañana. «Yo tengo dinero para invertir. Alimento, gallineros, material de infraestructura básica. Tú tienes el terreno y las gallinas. Repartimos las ganancias de los primeros 6 meses a medias y luego renegociamos según convenga». Marisol no respondió de inmediato. Se quedó mirando el café en la taza de su madre. «¿Tienes eso en contrato?», preguntó ella. «Te lo traigo mañana». Verónica se quedó a comer. Hablaron sobre el bachillerato agropecuario, sobre gente que conocían en común, sobre lo que había cambiado en la región en los últimos años. Verónica era divertida, tenía historias, sabía cómo hacer fluir una conversación sin dejar espacio para el silencio. Marisol anotó mentalmente, mientras escuchaba y respondía, que la sonrisa de Verónica nunca llegaba completamente a los ojos. Se quedaba hasta la mitad del rostro y luego se detenía, como una música que empieza y no termina el acorde. Esa tarde, el primer gallinero improvisado que Marisol había intentado construir con materiales que encontró en el galpón de su padre se derrumbó por el ventarrón que vino del mar al final del día. La estructura había quedado débil en la base
y no había sido suficiente para aguantar el viento fuerte que llegaba de vez en cuando en esa época del año sin avisar. 32 gallinas escaparon por el espacio abierto e invadieron el patio de doña Lourdes. La vieja apareció en la cerca 15 minutos después, esta vez sin la expresión neutra de antes. Había algo visiblemente irritado en la manera en que cruzó los brazos y se quedó mirando a Marisol del otro lado de la cerca. «Tus gallinas invadieron mi cajón de hierbas de cocina. Disculpe», dijo Marisol, y era genuino. «Voy a buscarlas». «¿Cómo?». Marisol no tuvo respuesta inmediata para eso. Doña Lourdes se quedó mirando por un momento. Luego soltó el aire de una forma que no era exactamente un suspiro y no era exactamente una rendición, sino algo intermedio. «¿Sabes construir un gallinero?». «Estoy aprendiendo». «Aprendiendo», repitió la vieja, con un tono que podría haber sido burla, pero no lo era. Era más como alguien que reconoce un estado de cosas sin juzgar. «Yo crié gallinas por 15 años antes de que don Rogelio enfermara. Sé construir un gallinero que aguanta viento de tormenta». Hizo una pausa. «Pero antes tenemos que resolver el asunto de la cerca». Marisol la miró. «La cerca», repitió. El topógrafo tenía razón. La cerca está en el lugar equivocado. No la moví porque estaba enojada por algo que no tenía nada que ver con la cerca, y luego puse la terquedad en el lugar equivocado. Doña Lourdes dijo esto sin emoción, de la manera directa de quien ha pensado en el asunto por mucho tiempo, y ha decidido no gastar más palabras de las necesarias. «Si aceptas mover la cerca al lugar correcto, yo te enseño a construir un gallinero». Había algo en eso que parecía más justo que cualquier cosa que hubiera pasado en los últimos días. Marisol extendió la mano por encima de la cerca. Trato hecho. Doña Lourdes le estrechó la mano sin sonreír, pero los ojos tuvieron algo diferente por un segundo, algo que a Marisol le tomaría un tiempo identificar como alivio. Verónica regresó al día siguiente con un contrato impreso, en papel bond, con letras pequeñas que se apretaban en la hoja como si trataran de caber más de lo que el espacio permitía. Marisol recibió el papel, agradeció y dijo que lo leería con calma. Verónica quiso explicar cada cláusula ahí mismo, en la cocina, con un entusiasmo que tenía algo de urgencia por debajo. Marisol dijo que prefería leer sola primero. Verónica aceptó, pero se fue con la sonrisa un poco diferente de cómo había llegado. Esa noche Marisol leyó cada línea 3 veces, con el lápiz en la mano marcando las partes que no entendía para después investigar. El contrato era detallado, con un lenguaje que tuvo que leer despacio para seguirle el hilo. Pero en una cláusula específica, escondida en medio de un párrafo largo sobre la definición de ganancia operativa, había algo que la hizo detenerse y releer 2 veces. Si la producción no alcanzaba cierto valor mínimo, dentro de 90 días, una parte de la posesión productiva de la propiedad se transferiría al nombre de Verónica como compensación por la inversión inicial. Marisol dobló el contrato, lo metió en el bolsillo del short y se quedó mirando la pared de la cocina por un buen rato. La cláusula estaba enterrada. No estaba en la sección de derechos y obligaciones. Estaba en un párrafo que definía términos financieros, donde la mayoría de la gente dejaría de prestar atención después del segundo renglón. Era posible que fuera un error, un texto estándar de otro contrato que se mezcló sin intención. Era posible. Pero Marisol no firmó. La semana siguiente, 2 eventos ocurrieron casi al mismo tiempo. El primero fue que Efraín presentó una queja en la Unión Ganadera Regional, alegando que sus animales estaban siendo retenidos ilegalmente en propiedad de un tercero. El segundo fue que el agua que abastecía el rancho de Marisol dejó de correr. El agua venía de un manantial en el límite entre los 2 terrenos y pasaba por un tubo viejo que se había instalado décadas atrás por un acuerdo verbal entre el padre de Marisol y el antiguo dueño de la propiedad que después se vendió a Efraín. Era un arreglo informal que funcionaba desde hacía más de 20 años, uno de esos acuerdos de vecindad que nadie documenta porque parece que la buena voluntad es suficiente. Cuando Marisol fue a revisar el tubo, encontró una nueva llave de paso instalada del otro lado de la cerca, completamente cerrada,
con una herrería nueva que brillaba al sol como si estuviera celebrando. Se quedó mirando aquella llave por un rato. Luego regresó a casa sin decir nada a nadie. La notificación de la unión llegó 2 días después, en un sobre oficial con el logotipo de la institución en la esquina. La reunión estaba programada para el jueves de la semana siguiente. Marisol leyó el documento 2 veces. Luego fue al pueblo y entró al despacho del licenciado Sergio Pantoja. El licenciado Sergio tenía 72 años y un despacho tan pequeño que cuando los dos se sentaron en las sillas frente a frente, sus rodillas casi se tocaban. Había una lámpara vieja en el escritorio que iluminaba la mitad de su rostro y dejaba la otra mitad en la sombra. Usaba gafas de aros redondos y tenía la costumbre de poner los dedos entrelazados sobre la mesa mientras escuchaba, lo que daba la impresión de que estaba rezando, pero que en realidad era la manera que había encontrado para no interrumpir. Marisol contó todo. El abogado escuchó sin moverse. Cuando ella terminó, él desenlazó los dedos despacio y tomó el documento de la notaría pública que ella había puesto sobre la mesa. «Esto aquí es poco», dijo, «pero es algo. ¿Tienes alguna otra prueba de que las aves fueron colocadas allí intencionalmente?» Marisol recordó a Manuel. Recordó que el repartidor había grabado un video. Recordó que le había dado permiso sin poder explicarse por qué en ese momento. «Tengo un video», dijo, «pero necesito conseguir el contacto». El licenciado Sergio volvió a entrelazar los dedos. «Consigue ese video antes del jueves». Ella llamó a la empresa de entregas. Explicó que había recibido un envío recientemente y que el repartidor había grabado algo en su terreno. La recepcionista fue amable y llamó a Manuel ese mismo día. Manuel devolvió la llamada en 20 minutos. «Te recuerdo», dijo él. «El video está aquí en mi celular todavía. Nunca borro las grabaciones del mes, es un hábito mío. ¿Puedes enviármelo?» «Claro, pero hay más», añadió después de una pequeña pausa que cambió el tono de toda la conversación. Cuando me iba, miré por el retrovisor. Había un muchacho nuevo saliendo por su portón. Fui despacio en la moto y él cruzó la carretera sin verme. Lo grabé también, por casualidad, porque me pareció extraño. Tenía algo en su manera, mirando a su alrededor con esa prisa. Y grabé el coche en el que subió. Se puede leer la placa. Marisol guardó silencio. «¿Puedes enviarme todo?» «Ya te lo envié», dijo él. «Acabo de ver tu mensaje en la aplicación y lo mandé ahora mismo». Ella abrió la aplicación con el corazón, haciendo más ruido del que quería que hiciera. El video duraba 4 minutos y 13 segundos. En los primeros 3 y medio mostraba las gallinas, el terreno, los huertos de naranjos. En los últimos 45 segundos, la cámara temblaba levemente con el movimiento de la moto, pero se podía ver un hombre joven, delgado, de cabello oscuro, saliendo por el portón del rancho de Marisol, con la prisa de quien hizo algo que no quería que vieran. Miró a un lado, luego al otro, como hacen las personas cuando intentan confirmar que nadie las está viendo. Y entonces cruzó la carretera hacia un coche estacionado a la sombra de un gran árbol. La cámara capturó el coche, el color y la placa. Marisol llevó el celular con el licenciado Sergio Pantoja ese mismo día. El abogado vio el video 2 veces sin decir nada, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Luego se quitó los lentes, los limpió en el delantal, los volvió a colocar con cuidado. «El muchacho del video», dijo. «¿Lo conoces?» «No, pero puedo averiguarlo». Lo averiguó a través de doña Lourdes Valadez, que conocía a todo el mundo en la región, con la naturalidad de quien pasó la vida mirando los mismos caminos. Cuando Marisol describió al muchacho por el cabello y la estatura y la forma de cruzar la carretera, la vecina se quedó pensando unos segundos. «Parece Hugo, el sobrino de don Efraín. Vino a trabajar para él hace unos 6 meses. No es de aquí». La noche que Marisol pasó sola en la cocina, después de eso, fue diferente a las otras. No fue una noche de desesperación ni de rabia. Fue una noche de una claridad extraña, como cuando la lluvia para de repente y el aire queda muy quieto. Entendió que lo que había parecido una destrucción aleatoria
era en realidad un plan con principio, desarrollo y agente ejecutor, y que ella tenía prueba de ello en una grabación que un repartidor había hecho por instinto, sin saber por qué, de la misma manera que ella había dado permiso, sin saber por qué. A veces las cosas encajan de una manera que parece demasiado para ser casualidad. Pero cuando Marisol pensó en cada parte por separado, cada parte tenía una explicación. Manuel grababa siempre que veía algo inusual. Ella había dado permiso porque estaba exhausta y algo instintivo había funcionado. Y Hugo había cruzado la carretera sin notar la moto porque estaba mirando al rancho en lugar de a la calle. No era casualidad, era una secuencia de pequeñas decisiones que se sumaron. Pero había otra cosa. ¿Por qué don Efraín necesitaba tanto ese terreno específicamente? Él tenía propiedades más grandes, más establecidas, con producción ya consolidada. El rancho de ella era pequeño en comparación. Había algo que ella no sabía, y ese vacío se volvía más grande cuanto más pensaba. Era como un cajón que no cierra bien. Sabes que hay algo adentro que lo impide, pero no ves qué. Esa misma noche llamó a la tía Beatriz Estrada, tratando de no sonar preocupada. «Marisol», dijo la tía con la voz de quien estaba viendo una telenovela. «¿Qué pasó? Tía, ¿papá está bien?» «Sí, sí. Tomó su medicina hoy. Comió bien. Estuvo en el porche un buen rato después de la cena». «¿Por qué?» Solo preguntaba. Pausa. «Marisol, tú no llamas para preguntar nomás. ¿Qué está pasando?» «Nada todavía. Pero si algo pasa, te aviso antes de que papá se entere. ¿De acuerdo?» Otra pausa, más larga. «Está bien», dijo la tía, con el tono de quien no cree, pero respeta porque conoce a la persona desde hace suficiente tiempo para saber que insistir no sirve. 2 días antes de la reunión, Marisol fue hasta la fuente de agua alternativa que había en el borde noreste del terreno, un manantial antiguo que su padre había tapado años atrás porque la tubería de la cerca era más práctica. Ella le había preguntado al esposo de doña Lourdes, don Rogelio, un hombre delgado de 60 años que había sido albañil antes de los problemas en la rodilla, si era posible reabrir aquella mina. Rogelio fue a ver. Se quedó agachado cerca de la piedra tapada unos 10 minutos, golpeando aquí y allá, midiendo con la vista, verificando el ángulo de la tierra alrededor. Luego se quedó parado mirando por un rato más sin decir nada, como hacen los hombres que piensan más de lo que hablan. «Sí se puede», dijo finalmente. «Va a llevar unos 2 días y el material no es caro». Marisol preguntó cuánto costaría la mano de obra. Él movió la mano en el aire como si apartara la pregunta. «Lourdes me contó lo que hiciste con la cerca», dijo. «Nosotros no estamos aquí por dinero». Marisol se quedó sin saber qué responder por unos segundos. Era el tipo de generosidad que desarmaba, no porque fuera rara en el mundo, sino porque apareció cuando menos lo esperaba y de quien menos lo esperaba. Luego asintió. El sobrino de Rogelio, Mateo, de 18 años, desempleado desde hacía 3 meses, había llegado junto con el tío y se quedó mirando alrededor con esa actitud de quien no sabe dónde poner los brazos cuando no está haciendo nada. Marisol le preguntó si sabía algo de construcción. Él dijo que no, pero que aprendía rápido. Ella dijo que tenía trabajo si él quería, con contrato y sueldo acordado desde el principio. Él dijo que quería. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Ese jueves, Marisol fue a la reunión de la Unión Ganadera Regional con el celular en el bolsillo, el documento de la notaría pública en la bolsa y el licenciado Sergio al lado. El abogado había llegado temprano en la mañana para revisarlo todo, había tomado café en la cocina de ella, había examinado el video una vez más y había dicho solo, «Vamos». La unión funcionaba en un salón amplio con sillas de plástico en fila y un ventilador de techo que hacía un ruido constante. Cuando Marisol entró, ya había unas 15 personas sentadas, algunas que conocía, otras que reconocía de vista sin saber el nombre. Efraín estaba al fondo con camisa social blanca,
acompañado de dos hombres que parecían abogados por la forma en que sostenían los portafolios. Él no la saludó. Ella no lo saludó. El presidente de la Unión, un hombre llamado Ismael, que era amigo de Efraín desde hacía años y que dirigía la institución con un estilo que mezclaba formalidad y favoritismo, abrió la sesión con un ritual de palabras que servían principalmente para crear la impresión de neutralidad. Leyó la queja presentada, que pedía que los animales de Efraín fueran devueltos inmediatamente al dueño legítimo. El texto usaba expresiones como retención indebida y posesión ilegal de animales. Cuando llegó el turno de Marisol de hablar, el salón se quedó en silencio de una manera que ella sintió en la piel. No era el silencio de quienes están de su lado, era el silencio de quienes esperan para ver qué va a pasar. Ella puso el documento de la notaría pública sobre la mesa y dijo con voz firme: «Registré formalmente en la notaría que encontré animales abandonados en mi propiedad con identificación perteneciente al señor Efraín Villalobos. Intenté contacto en persona 3 veces y por teléfono 1 vez. No obtuve respuesta en ninguna ocasión. Desde entonces, mantengo los animales bajo mi cuidado hasta que el responsable se identifique y explique cómo llegaron a mi terreno. Si el señor Efraín quiere recuperar las gallinas de rancho, puede venir a buscarlas, y va a tener que explicar cómo fueron a parar allí». Ismael miró a Efraín. Efraín estaba con expresión tranquila, pero algo en los hombros había cambiado, una tensión pequeña que aparece cuando un plan comienza a desviarse del camino esperado. «¿Existe alguna prueba de que los animales llegaron a la propiedad de la señora de manera intencional?», preguntó Ismael con el cuidado de quien hace una pregunta, sabiendo que la respuesta debería ser no. Marisol sacó el celular del bolsillo, lo conectó al cable que el licenciado Sergio había colocado con anticipación y lo enchufó al proyector portátil que el abogado había traído e instalado discretamente mientras la gente se acomodaba. En la pared blanca al fondo de la sala, el video apareció. El sonido del cacareo invadió la sala, luego las imágenes del rancho de Marisol, los huertos de naranjos, los tubos rotos, y luego los 45 segundos finales, donde Hugo salía por el portón con la prisa de quien hizo algo malo, miraba alrededor, cruzaba la carretera y entraba al coche estacionado en la sombra. La placa se veía con suficiente claridad para ser leída. El silencio que llegó después del video era diferente del silencio anterior. Era más denso. Las personas se miraban sin hablar. Algunos miraban a don Efraín. Don Efraín miraba la pared donde el video había aparecido, con el rostro muy quieto. Ismael pidió suspensión de la sesión. Don Efraín salió sin mirar a nadie. En los días que siguieron a la reunión, Marisol entendió que el encuentro no había resuelto nada de forma definitiva, pero había cambiado algo importante en el equilibrio. Don Efraín ya no podía fingir que no sabía nada, y cada persona que había estado en esa sala sabía lo que había visto. La información circuló por el pueblo con la velocidad que tienen las informaciones en lugares pequeños, llegando con cada nueva persona al mismo punto de asombro. Pero el vecino no era el tipo de hombre que se detiene en una primera derrota. Era el tipo que recalcula. La semana siguiente, el empleado temporal que Marisol había contratado para ayudar a organizar las aves se fue de la noche a la mañana, sin aviso, sin explicación, dejando solo el mandil colgado en el gallinero como quien abandona un puesto. Ella solo se enteró por medio de Rogelio, que escuchó de alguien que escuchó de otro alguien, que el muchacho había recibido una cantidad de dinero para irse de la región por un tiempo. Era más de lo que Marisol podía pagar. Ella se quedó mirando los gallineros que había construido con la orientación de doña Lourdes, donde las aves empezaban a organizarse, y sintió el peso de estar sola en aquello de la forma más concreta posible. Rogelio estaba allí 3 días a la semana. Mateo estaba aprendiendo con una velocidad que sorprendía, pero aún no sabía lo suficiente para trabajar sin supervisión. Y los huevos que empezaban a aparecer eran pocos, irregulares, muy por debajo de lo que las gallinas podían producir con el manejo adecuado. Fue doña Lourdes
quien apareció en la tarde de ese mismo día con el sobrino de su cuñada, un muchacho de 26 años llamado Joaquín Rincón, que había trabajado en la cría de gallinas por 4 años antes de tener que mudarse de ciudad por un problema familiar que ya se había resuelto. Estaba de vuelta en la región desde hacía 2 semanas y aún no encontraba trabajo. Doña Lourdes lo trajo sin llamar antes, del modo directo que era el único modo que ella conocía. Trabajó con gallinas 4 años, dijo ella en el portón, con Joaquín detrás de ella pareciendo un poco incómodo con la presentación. Sabe más de lo que necesita saber. Marisol lo miró por un momento. «Puede pasar», dijo ella. Contrató a Joaquín con un contrato escrito, claro, con un valor mensual acordado y reglas simples y directas. Joaquín leyó el contrato, hizo 2 preguntas precisas sobre el horario y sobre qué pasaba si alguna ave se enfermaba, y luego firmó. A la mañana siguiente estaba en el rancho antes de que ella despertara. Esa semana la producción de huevos dio un salto que ella no esperaba tan pronto. Joaquín había reorganizado la distribución de las aves en los gallineros de una manera que ella no había pensado, creando grupos más pequeños que generaban menos disputa por el espacio. El resultado se vio en los huevos, más uniformes, con yemas más intensas, más firmes, pero el verdadero salto vendría de otro lugar. Álvaro Casillas tenía 35 años y trabajaba como representante regional de la Cooperativa Agrícola del Valle desde hacía 4 años. Era un hombre que usaba botas de trabajo incluso cuando iba a reuniones en sala, lo que a veces provocaba comentarios de los más formales, pero que nunca había cambiado porque pensaba que las botas eran honestas de una manera que los zapatos de punta fina no lo eran. Él había oído hablar del caso de las gallinas a través de un productor que había estado en la reunión de la Unión, y había sentido curiosidad por razones que eran en parte profesionales y en parte de un interés más difícil de nombrar. Cuando apareció en el rancho una mañana de martes, Marisol estaba en el patio de labranza con Joaquín, discutiendo la colocación de un nuevo tabique en los gallineros. Ella lo vio llegar por el portón y se quedó mirando sin moverse. «Buenos días», dijo él. «Soy Álvaro, de la cooperativa. Quiero conocer la producción si usted tiene interés en conversar». «No soy usted», dijo ella sin agresividad. «Puede pasar». Álvaro caminó por el terreno con calma, mirando todo con atención de quien fue entrenado para ver más allá de la superficie. Se detuvo frente a los huertos de naranjos, observó las frutas que caían y se pudrían en el suelo entre las aves, y se quedó con esa expresión de quien está calculando algo internamente. Luego se volvió hacia ella. «¿Sabes que esta combinación es rara?» «Lo estoy descubriendo», dijo ella. «El terreno, los naranjos, las aves con acceso libre a las frutas en descomposición. El huevo que se produce aquí tiene características muy difíciles de replicar. Ya lo vi en una sola propiedad más en toda mi área de trabajo». Hizo una pausa. «Hay restaurantes en ciudades vecinas que pagan más de 3 veces el valor de mercado por este producto, y siempre están sin proveedor fijo». Marisol se quedó mirándolo. «¿Cuánto se llevaría la cooperativa de comisión?» Álvaro dio el número. Era menor de lo que ella había imaginado. Ella asintió despacio. «¿Puedo traer el contrato la semana que viene?» «Puede traerlo». Álvaro se fue. Joaquín apareció al lado de Marisol y los dos se quedaron mirando el portón por donde el auto había salido. «Ese va a volver más de una vez», dijo Joaquín. «¿El contrato?», dijo Marisol. «Sí», dijo Joaquín, con un tono que ella fingió no entender por completo. Pero antes de que llegara el contrato, llegó otra cosa que ella no esperaba. Don Javier Estrada apareció una mañana de sábado sin avisar, con una maleta pequeña y la expresión de quien durmió mal por más tiempo del que quiere admitir. Marisol lo vio atravesando el portón a pie, porque el coche de la tía Beatriz se había detenido en la carretera justo después de que él bajara, y se quedó quieta con el cepillo de dientes en la mano, mirando por la ventana del baño. Él había envejecido en los 8 meses desde que se había ido a casa de la tía. El cabello estaba más blanco, el paso más cuidadoso, como el de quien aprendió a prestar atención dónde pisa después de un susto que cambia la forma de andar.
Pero los ojos, cuando levantó la cabeza y la vio en la ventana, tenían el mismo brillo de siempre. Ese brillo que ella asociaba a la mañana temprano, a la tierra mojada de rocío, al olor del café que el padre hacía más fuerte que nadie. «Papá», dijo ella cuando abrió la puerta, «debiste avisar». «Si avisaba, me ibas a pedir que no viniera», dijo él entrando. Dejó la maleta en el pasillo con el cuidado que la maleta pequeña no necesitaba y fue directo a la ventana de la cocina. Se quedó mirando el terreno por un largo tiempo en silencio. Marisol se quedó a su lado sin hablar. «Beatriz me contó», dijo él finalmente. Ella no respondió. «¿Cuánto tiempo ibas a estar escondiéndolo?» «Hasta resolverlo». Don Javier se volvió hacia ella. Tenía 66 años, rostro marcado por el sol de décadas de trabajo al aire libre, manos que aún llevaban la memoria de cada pedazo de tierra que habían trabajado en ese rancho. Él la miró de la forma en que los padres a veces miran a los hijos cuando lo que necesita ser dicho va más allá de lo que las palabras alcanzan. «Yo te enseñé a no esconder problemas», dijo él. «Tú me enseñaste a resolver problemas», ella corrigió, con suavidad. Él se quedó en silencio por un momento. Después una comisura de la boca se levantó en la sonrisa mínima que era su forma de reír de verdad. «Lo estás resolviendo», dijo, mirando los gallineros. «Parte». «Parte», confirmó ella. Don Javier Estrada se quedó. Marisol intentó decir que necesitaba descanso, que el médico lo había dicho. Él la escuchó con la paciencia que tenía para argumentos que no tenían intención de ganar, y luego dijo que el médico había dicho que evitara esfuerzo físico pesado, no que se quedara en un cuarto mirando el techo. Y fue a sentarse en la silla de paja del porche, que había sido suya por 30 años, con el vaso de té que ella preparó, mirando el terreno con la expresión de quien ha vuelto a un lugar que extrañaba ver, pero no se quedó solo mirando. En la tarde del segundo día, cuando Joaquín Rincón tuvo una dificultad con la alimentación de las aves en uno de los gallineros más pequeños y fue a preguntarle a Marisol, fue don Javier quien respondió antes que ella. Había criado gallinas en los primeros años del rancho, antes de enfocarse exclusivamente en los huertos de naranjos. Sabía cosas que ninguno de los otros sabía, guardadas en 40 años de observación directa. Marisol lo observó explicarle a Joaquín con la paciencia y la claridad de quien pasó la vida enseñando con el ejemplo, y algo dentro de ella, que había estado contraído desde que comenzó el problema, se aflojó un poco. No completamente. Pero un poco era suficiente por el momento. Pero la situación con don Efraín Villalobos estaba lejos de terminar y no era hombre de aceptar un retroceso sin intentar una salida más. El abogado llamó con noticia un martes por la mañana, con la voz cuidadosa de quien quiere dar una información sin alarmar antes de tiempo. La Unión Ganadera Regional emitió un dictamen provisional, dijo. ¿Qué dice? Dice que hay elementos suficientes para una investigación interna sobre las circunstancias que llevaron a los animales a su propiedad. Es una frase construida con mucho cuidado para no comprometer a nadie todavía, pero lo que significa en la práctica es que don Efraín ya no puede usar la queja original para exigir la devolución inmediata. ¿Es lo que teníamos?, preguntó ella. Por ahora sí, pero él va a reaccionar. Ese hombre no se queda quieto ante un obstáculo, cambia de ángulo. Marisol sabía que el abogado tenía razón. La reacción de don Efraín llegó desde un ángulo que en verdad no esperaba. Doña Silvia Villalobos, su esposa, apareció en el rancho de Marisol una tarde lluviosa de lunes. Marisol la reconoció de vista, el rostro que veía en fiestas del pueblo y en reuniones comunitarias, pero nunca había conversado con ella. Doña Silvia tenía 60 años, ojos que cargaban el cansancio específico de quien pasó mucho tiempo sin preguntar lo que necesitaba preguntar, y una capa de lluvia fina que estaba haciendo poco contra la garúa ligera. ¿Puedo pasar?, preguntó en la entrada. Marisol la hizo pasar. Fueron a la cocina. Marisol preparó té. La lluvia golpeaba el techo de lámina con ese sonido que lo vuelve todo más grave. Doña Silvia se quedó mirando la taza un momento antes de hablar. «No lo sabía», dijo. Marisol esperó. «Lo de las gallinas.
sobre lo que don Efraín mandó a Hugo hacer. Solo lo supe después, cuando Hugo se fue del pueblo con una prisa que no explicó. Fui preguntando, y las cosas fueron saliendo a la luz. Hizo una pausa breve. No vine a pedir disculpas por él. No tengo ese derecho. Él lo hizo. Él debería disculparse. Vine porque creo que necesitas saber algo que vi. Marisol se quedó muy callada. Hay una empresa que está negociando la compra de tierra en esta región para abrir un corredor de transporte. Ya hablaron con la Cooperativa Agrícola del Valle y con don Efraín. El mapa que encontré en el cajón de su escritorio muestra que la ruta pasa por el límite este de tu rancho, lo que vuelve este pedazo de tierra mucho más valioso de lo que parece. Marisol sintió el estómago apretarse con una fuerza que no era exactamente susto ni exactamente enojo, sino ambas cosas juntas. ¿Cuándo encontraste ese mapa?, preguntó. 3 semanas antes de que las gallinas aparecieran aquí. El silencio que siguió duró lo que la lluvia golpeando el techo. Las gallinas, afuera, cacareaban con esa constancia que ya se había vuelto el sonido de fondo de la vida en el rancho. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Marisol. Doña Silvia la miró con los ojos que cargaban el cansancio que Marisol había notado en el portón. Porque tengo 60 años y aprendí que callarse sobre una injusticia por miedo a lo que va a pasar después es algo que pesa para siempre. He cargado cosas así por muchos años. Tomó un sorbo de té. Y porque lo que él mandó hacer con este rancho estuvo mal. Y ya no puedo quedarme callada sobre cosas malas, no en mi propia casa, no en la de una vecina. Marisol se quedó mirándola. Doña Silvia no estaba pidiendo nada, no estaba ofreciendo nada. Solo estaba sentada allí con el peso de una verdad que había cargado sola durante semanas y que finalmente había encontrado un lugar donde posarse. «Gracias», dijo Marisol. Doña Silvia asintió, se levantó, tomó el impermeable y se fue con la misma calma de quien vino con un propósito y lo cumplió. Marisol se quedó mirando la silla vacía de la visita por un buen rato después de que se fue. Esa noche llamó al licenciado Sergio Pantoja y le contó todo. El abogado guardó silencio por un largo momento, el tipo de silencio que usaba cuando estaba reorganizando las piezas de un problema. «Si lo que ella dijo es cierto», dijo con cuidado, «esto cambia completamente el contexto de la motivación. Efraín no solo te estaba presionando para que te fueras, te estaba presionando para que vendieras a un precio bajo antes de que supieras que el terreno valía mucho más de lo que te ofrecía». «Lo sé. Mañana por la mañana», dijo el licenciado Sergio. «Presento una solicitud de registro preventivo. No impide la venta, pero crea un aviso que cualquier comprador serio va a encontrar antes de cerrar cualquier trato. Va a dificultar mucho cualquier maniobra mientras este proceso esté abierto». Era una jugada de ajedrez, no una victoria, pero Marisol había aprendido, en las últimas semanas, que las victorias venían de piezas pequeñas jugadas con cuidado, no de movimientos grandes y dramáticos. Al día siguiente fue personalmente a la oficina de la cooperativa por primera vez, no para quejarse, para presentarse como productora. Llevó una caja de huevos. La recepcionista la miró con curiosidad al ver la caja. Marisol pidió hablar con alguien del área de proveedores. La recepcionista dijo que el representante regional estaba en el campo. Marisol dijo que podía esperar. Esperó 40 minutos en una silla de plástico en el pasillo, con la caja de huevos en el regazo, escuchando el ventilador y los pasos de personas que iban y venían con carpetas. Cuando Álvaro apareció al fondo del pasillo, con la chaqueta en la mano y las botas de trabajo y la vio allí, se detuvo un segundo. Luego caminó hacia ella. «No eras a quien esperaba encontrar aquí», dijo él. «Traje una muestra», dijo ella, extendiendo la caja. Él la abrió. Observó las yemas, una por una, con la atención de alguien que sabe exactamente lo que busca. Olfateó. Se quedó en silencio un momento. «¿Vengo a visitar el rancho mañana?», dijo él. «Puede venir». Álvaro llegó al día siguiente al amanecer, con el mismo cuidado que en la primera visita, pero con una mirada más atenta que la vez anterior. Caminó por cada gallinero, habló con Joaquín sobre la rutina
y los números de producción. Hizo preguntas específicas sobre la alimentación y el comportamiento de las aves. Luego se quedó parado un buen rato frente a uno de los huertos de naranjos, mirando las frutas que habían caído y se pudrían en el suelo entre las aves. ¿Sabes por qué esto funciona así?, dijo, más para sí mismo que para Marisol. Porque el terreno tiene algo que no se puede copiar, respondió ella. Él se volvió hacia ella. La acidez natural de la cáscara de naranja cambia el pH del suelo de una manera específica. Las aves absorben eso a través de lo que comen en el suelo, que incluye insectos que viven en esa tierra, fragmentos de la cáscara, los nutrientes de la fruta en descomposición. El resultado aparece en el huevo con un color y un sabor que ningún suplemento reproduce con la misma fidelidad. Hizo una pausa. Ya leí sobre este fenómeno en un estudio técnico hace 2 años y me pareció demasiado específico para tener relevancia práctica en el campo. Una pausa más breve. Estaba equivocado. Marisol se quedó mirando los huertos de naranjos, los mismos que las gallinas habían revuelto el primer día, los mismos que ella había plantado en los últimos 2 años como proyecto de expansión, los mismos que su padre había aprobado con un asentimiento de cabeza cuando ella le mostró el plan una tarde de domingo. «El contrato», dijo ella. «Puedo traerlo la semana que viene», dijo él. «Tráelo el jueves». Él lo trajo el jueves. El licenciado Sergio revisó el contrato ese mismo día, con los dedos entrelazados sobre la mesa y los lentes ligeramente bajados en la nariz. Cuando terminó, se quedó así unos 2 minutos antes de hablar. «Está justo», dijo. «Mejor de lo normal, la verdad. La cooperativa claramente quiere ese producto con urgencia». «¿Por qué la urgencia?», preguntó ella. El licenciado Sergio la miró por encima de los lentes. «Porque perdieron clientes frente a competidores que ofrecen huevos de rancho diferenciados y no tienen proveedor fijo confiable en esta categoría. Y porque el problema con el corredor de transporte se volvió un asunto interno de ellos también. Alguien de adentro comentó en el lugar equivocado y la directiva quiere mostrar que opera con transparencia. Firmar un contrato con un pequeño productor local que fue perjudicado por alguien que intentó usar información privilegiada tiene un valor que va más allá del producto». Marisol firmó el contrato ese jueves, pero la historia con Efraín aún tenía un último intento. Semanas después contrató a un abogado nuevo para presentar una solicitud de reconocimiento de posesión de las gallinas. Era una estrategia de alto riesgo porque exigía que él asumiera formalmente la posesión de los animales, lo que contradecía la versión que había intentado sostener de que no sabía cómo habían llegado al rancho de Marisol. El licenciado Sergio respondió a la solicitud con el documento de la Unión Ganadera Regional, el video y las declaraciones escritas de 2 vecinos que habían visto a Hugo cruzando la carretera esa madrugada. La solicitud fue archivada. Con el archivo, las gallinas permanecieron bajo resguardo de Marisol de forma progresivamente consolidada, mientras el proceso de posesión avanzaba a velocidad de notaría pública, que es la velocidad más lenta que existe, pero que tiene la ventaja de ser irreversible cuando llega al final. Verónica llamó una vez más, 3 semanas después del último intento, con un tono diferente, más cuidadoso, más mesurado. «Oí que la cooperativa te está comprando», dijo ella. «Así es. Pensé que aún podríamos trabajar juntas de alguna manera. Tengo contactos en otros canales de distribución». Marisol guardó silencio por un momento. «Verónica, leí el contrato que trajiste». Pausa. «Había un error en una cláusula», dijo Verónica. «Iba a corregirlo en la segunda versión». «Quizás», dijo Marisol, «pero no voy a necesitar socia por ahora. Si eso cambia, te aviso». Colgó. Se quedó mirando el celular por un momento y luego fue al patio de labranza a ayudar a Joaquín. No había enojo. Solo había claridad sobre el tipo de persona que era Verónica y sobre el tipo de decisión que Marisol necesitaba tomar. A veces aprender quiénes son las personas es más valioso que cualquier sociedad que pudieran ofrecer. La hermana de Joaquín, Elena Rincón, de 23 años, comenzó a ayudar 3 veces por semana después de que la cooperativa ampliara el pedido.
Mateo había resultado ser una sorpresa que nadie había previsto. Tenía una habilidad natural con las aves, una paciencia en el manejo a la que los animales respondían bien, y Marisol le había aumentado las horas a tiempo completo con un contrato formal. En una mañana fría de mayo, una de las gallinas se enfermó con síntomas que ninguno de los cuatro sabía clasificar. Se quedó quieta en un rincón del gallinero, sin comer, con las plumas caídas. Marisol llamó al veterinario que atendía en la región, un hombre joven que llegó ese mismo día, y examinó al animal con seriedad. Dijo que era una infección respiratoria común en gallinas que viven al aire libre cuando la temperatura baja rápido, que necesitaba medicación específica y separación de las otras aves por 10 días. Fueron 10 días de monitoreo constante, de despertarse a medianoche para revisar el gallinero de aislamiento, de lavarse las manos 10 veces al día para no contaminar a las otras aves. Al 11º día, la gallina estaba sana. Marisol se quedó mirándola en el gallinero de aislamiento con ese alivio que es desproporcionado al tamaño del animal, pero completamente proporcional a lo que el animal representa cuando estás tratando de construir algo. Don Javier Estrada observó aquellos 10 días desde el porche con la atención silenciosa, de quien ya sabe el resultado, pero deja que el otro llegue solo. Cuando la gallina regresó al gallinero principal, él solo dijo: «Hiciste bien». «Hice lo que tenía que hacer», dijo ella. «Es lo mismo», respondió él. El primer mes completo de producción con el contrato de la cooperativa trajo un número que hizo que Marisol se sentara y se quedara mirando la cuenta bancaria por más tiempo del que solía mirar cualquier cosa. Era más del doble de lo que había ganado en el mejor mes de naranjos en 5 años. Releyó el estado de cuenta 2 veces para asegurarse. Don Javier, sentado en la silla del porche, escuchó cuando ella dijo el número. «A tu madre le hubiera gustado esto», dijo él después de un momento. Marisol se quedó a su lado mirando el mismo punto del terreno que él miraba. «Lo sé», dijo ella. Al segundo mes, la cooperativa amplió el contrato. Al tercero, 2 restaurantes de un pueblo vecino pidieron suministro directo semanal. El licenciado Sergio Pantoja ayudó a formalizar los 2 acuerdos con cláusulas simples y claras. Rogelio continuó con el mantenimiento de las estructuras, recibiendo una cantidad mensual pequeña que primero rechazó y luego aceptó cuando Marisol dijo que prefería pagar a deber. Mateo fue contratado de planta con todos los beneficios que el contrato formal establecía. El sistema de riego había sido reparado. Las cercas estaban en el lugar correcto, incluyendo la que dividía el rancho de doña Lourdes Valadez, que había sido movida sin drama una tarde de sábado, con Rogelio y Mateo colocando los nuevos postes, mientras las 2 mujeres se quedaban a cada lado verificando el alineamiento. Cuando estuvo listo, doña Lourdes caminó por la nueva línea de la cerca sin decir nada. Se detuvo en el punto donde el metro de más había sido de ella durante 30 años, y se quedó mirando por un momento. «Está bien», dijo finalmente. Era suficiente. La empresa de fuera que había suspendido las negociaciones sobre el corredor de transporte volvió a contactar a la cooperativa meses después, pero esta vez con un mapa ajustado, con la ruta ligeramente modificada para rodear la propiedad de Marisol, lo que reducía el valor estratégico de ese terreno específicamente para el corredor. La información llegó hasta Marisol a través de Álvaro Casillas, en una visita una tarde de viento suave que venía del mar cargando olor a sal. «Entonces la tierra ya no vale lo que él pensaba para el corredor», dijo ella. «Para el corredor no», dijo Álvaro. «Para lo que estás haciendo con ella, más que nunca». Marisol se quedó en silencio un momento, mirando los gallineros, los huertos de naranjos, la tierra que había sido de sus padres, que ella había prometido cuidar, que un vecino había intentado quitarle a través de 5,000 gallinas en una madrugada. «Él me dio el negocio sin querer», dijo ella más para sí misma que para él. «Eso es exactamente lo que pasó», dijo Álvaro. La frase ya se había dicho antes, meses atrás, por doña Lourdes, una tarde con los huertos de naranjos al fondo y las gallinas circulando alrededor. Marisol había escuchado en aquel entonces algo lejano y difícil de creer.
Ahora sonaba como lo más obvio del mundo, igual que las verdades tardan en parecer obvias cuando uno está en medio de ellas. Álvaro se fue esa tarde con el sol ya cayendo. Se detuvo en el portón y dijo que volvería la semana siguiente para la revisión trimestral del contrato. Marisol dijo que podía venir. Él agitó la mano por la ventanilla del coche mientras se iba por el camino de tierra. Don Javier Estrada, que había observado la conversación desde la terraza con el vaso de té en la mano, esperó a que el coche desapareciera y dijo, sin girar la cabeza: «Este muchacho busca motivo para visitar más de lo que el contrato necesita. Que es cuidadoso con los proveedores», dijo Marisol. «Cuidadoso», repitió el padre con la misma sonrisa leve. Marisol se fue al patio de labranza antes de que él continuara, pero esa noche, lavando los utensilios de la cena sola en el fregadero, se quedó pensando en eso. Había personas que llegaban a la vida trayendo complicación y personas que llegaban trayendo otra cosa. Ella había aprendido a diferenciar durante esos meses de una manera que no había aprendido en años anteriores. Y había una honestidad en la forma de ser de Álvaro que ella notaba con la atención de quien está aprendiendo de nuevo a confiar en lo que observa. Se quedó con ese pensamiento por un tiempo. Luego se secó las manos en el paño de cocina y fue a apagar la luz. Había tiempo para todo. La Unión Ganadera Regional concluyó su investigación interna en un plazo que el licenciado Sergio había llamado razonablemente rápido, lo que significaba meses. El documento final reconocía que había elementos suficientes para concluir que animales fueron colocados intencionalmente en propiedad ajena sin consentimiento y que las pruebas presentadas, el registro de la notaría pública, la grabación de Manuel y las declaraciones de los vecinos corroboraban la versión de la propietaria del rancho. Efraín no fue castigado formalmente. La Unión no tenía ese poder. Pero el documento existía, y los documentos de ese tipo tienen una permanencia que va más allá de la reunión donde fueron emitidos. Cada persona que buscara el historial de esa situación encontraría eso. Cada socio de negocios de Efraín que hiciera una investigación mínima antes de cerrar algo con él encontraría eso. Su influencia en la Unión había comenzado a sufrir la erosión silenciosa que ocurre cuando la reputación deja de ser garantía. No de un día para otro, no de forma dramática, sino de la manera gradual que es la más definitiva. La empresa de fuera había desistido de las negociaciones con él sobre el corredor, cuando los problemas salieron a la luz. Su cuñado en la cooperativa había solicitado renuncia voluntaria al cargo después de que la situación de la información privilegiada se conociera dentro de la institución. Hugo se había ido de la región y no había dado señales de vida. Una tarde de domingo, cuando el sol caía detrás de las colinas al fondo y el patio de labranza tenía esa luz dorada que solo aparecía a esa hora, Marisol fue a la terraza y se puso al lado de su padre. Los dos se quedaron en silencio por un rato, escuchando el cacareo constante y suave de las gallinas de rancho, que ahora eran parte del lugar tanto como los huertos de naranjos. «Papá», dijo ella. «¿Te enojaste cuando la tía te contó que yo no había avisado?» Don Javier Estrada se quedó en silencio un momento, mirando el terreno con la expresión de quien está respondiendo con cuidado. «Me enojé», dijo él, «pero después pensé, la hice igualita a mí. Prefiere resolver a pedir». Hizo una pausa. «El problema es cuando olvidas que no es debilidad pedir ayuda». Marisol se quedó mirando el terreno. «Aprendí», dijo ella. «Uno aprende de nuevo cada vez», dijo él. «Así funciona». Ella se quedó con eso. Era lo más simple y lo más verdadero que se había dicho en meses. Cuando el informe de la cooperativa se publicó para los proveedores asociados, el nombre del rancho de Marisol Estrada aparecía destacado como uno de los proyectos más prometedores de la temporada. Había una breve descripción de las condiciones únicas del terreno, de la calidad de los huevos y del crecimiento expresivo de la producción en pocos meses. Álvaro la llamó para avisarle antes de que ella lo viera por su cuenta. «Felicidades», dijo él. «Gracias», dijo ella. «Por todo». Hubo una pausa breve. «No hice nada», dijo él.
Sí hiciste, dijo ella. De la forma correcta, otra pausa. Te veo la próxima semana para la revisión del contrato, dijo él. Nos vemos, dijo ella. Marisol colgó. Se quedó con el celular en la mano un segundo. Luego lo guardó en el bolsillo y fue al patio de labranza. El segundo trimestre completo de producción fue aún más expresivo que el primero. El tercero superó a los dos anteriores juntos. Pagó al abogado, saldó las deudas antiguas que había acumulado en los meses difíciles antes de las gallinas, arregló el sistema de riego de los huertos de naranjos con material nuevo y amplió los gallineros con estructura de verdad, con base de concreto y techo que resistía el ventarrón del mar. Una tarde de fin de año, doña Lourdes apareció en la cerca con una charola cubierta con un paño. «Cociné de más», dijo sin más introducción. Marisol aceptó la charola. Era un plato de pollo con arroz que olía al ajo que doña Lourdes cultivaba en el bancal de especias que las gallinas habían pisoteado meses antes. «Gracias, doña Lourdes». La vieja agitó la mano como si apartara el agradecimiento. Se quedó un momento mirando los gallineros nuevos. A Rogelio le hubiera gustado ver esto, dijo, por fin, con un tono diferente a todo lo que había dicho antes. Marisol se quedó mirándola. Don Rogelio comenzó. Se sintió orgulloso del trabajo que hiciste aquí. Lo mencionó varias veces antes de enfermarse de verdad. Dijo que fue bueno haber hecho algo útil ese año. Doña Lourdes miró los gallineros. Él era el tipo de hombre que necesitaba tener en qué poner las manos. Marisol se quedó en silencio. Rogelio había dejado de ir al rancho 2 meses atrás, cuando los problemas en la rodilla empeoraron de un modo que ya no se podía ignorar. Mateo había asumido el mantenimiento con competencia, pero la ausencia del viejo se sentía de una manera distinta, más silenciosa. «Iré a visitarlo esta semana», dijo Marisol. Doña Lourdes asintió, se dio la vuelta y se fue con el paso cuidadoso de siempre. Marisol se quedó mirándola caminar por la carretera hasta perderse detrás de la cerca, con la charola calientita en las manos. Había un tipo de comunidad que se construía con años de convivencia y protocolo y fiestas patronales y reuniones de la Unión Ganadera. Y había un tipo que se construía en las crisis, en gallinas en el patio de labranza, en cercas arregladas sin que nadie lo pidiera, en charolas de pollo con arroz que llegaban sin aviso. El segundo tipo era más lento, menos bonito de ver desde fuera y mucho más sólido. A principios del año siguiente, cuando el terreno había cumplido 12 meses bajo el nuevo modelo, Marisol se tomó una tarde para sentarse en la mesa de la cocina con el cuaderno viejo que había usado el primer día de crisis para anotar los daños. Lo abrió en la misma página donde había escrito: número estimado de gallinas, sistema de riego comprometido, cercas con 2 puntos de rotura. Pasó las hojas hacia adelante, donde había más páginas, y comenzó a escribir de nuevo pero cosas distintas. Primer trimestre completo, valor X. Segundo trimestre, valor Y. Acuerdo con la cooperativa renovado. Acuerdo con los restaurantes renovado. Gallineros principales terminados. Nueva plantación de naranjos para las áreas que fueron afectadas y se recuperaron. Se quedó mirando los 2 lados de la historia, ahí en un solo cuaderno. La página del caos y las páginas de lo que vino después. Cerró el cuaderno. Lo guardó de nuevo en el cajón, en el mismo lugar donde había estado. Don Efraín pasó en coche por la carretera exterior esa tarde más tarde, cuando el sol ya estaba bajo y el patio de labranza tenía el color del final del día. Se vieron a través del vidrio. Él disminuyó ligeramente la velocidad. Estaba en el portón con las botas de hule y la camisa a cuadros roja de su papá, mirando hacia atrás sin apartar la mirada. Él aceleró y se fue. Ella regresó al patio de labranza. Las gallinas cacareaban con ese sonido constante que había aprendido a separar del silencio sin que uno anulara al otro. Joaquín estaba en el gallinero más grande revisando la producción del día. Elena estaba separando las cajas para la entrega de la semana. Mateo estaba reparando un tramo de la cerca del fondo que se había aflojado con la lluvia. Había mucho trabajo. Siempre lo había. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no pesaba como carga. Sonaba como promesa. Fin de la historia. Llegaste hasta el final y eso dice mucho.
Cuéntanos en los comentarios qué te pareció Marisol y las decisiones que tomó. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.